dolor como un ladrón. Si yo pudiera solo ver las heridas de tu amor, estando allí seré como me quieres ver. No dejes que yo me aparte de tu cruz. No quiero olvidar el Getsemaní. Quiero recordar que allí pensaste en mí. Es mi oración, no dejes que yo me aparte de tu cruz. Si yo pudiera el golpe huir y tu Dios les bendiga, mis hermanos, buenas noches a todos los que en esta hora se van a conectar. Me da mucho gusto que usted esté buscando a Dios en este tiempo y es la mejor oportunidad que tenemos para buscarlo. Dice la palabra de Dios que buscar a Jehová mientras que pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Este es el día que hizo Jehová, mis hermanos, para buscarlo. Es nuestra oportunidad de doblegar nuestro orgullo, nuestra voluntad y poder decir, Señor, te necesito. Así que en esta hora le invito a que hagamos una oración y a darle gracias a Dios por esta oportunidad. Bendecimos tu nombre, Dios, y te damos gracias, Padre. Nos allegamos a ti delante de, Señor Dios, de tu presencia, Padre. Aquí estamos, Señor, reconociendo que te necesitamos. Y aquí estamos, Señor Dios, no en nuestro nombre, sino en el precioso nombre de Jesús, tu amado Hijo, Señor. Padre eterno, gracias, Señor, porque tenemos un mediador. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das, Señor, de poder, Señor, invitarnos a sentarnos a tu mesa y poder deleitarnos con tu palabra, Señor. Gracias porque tú quieres, Señor, darnos el alimento que nosotros necesitamos, que nuestra alma necesita en este tiempo, Señor. Cuántas gracias, Señor, porque has estado hablando, Señor, de una u otra manera, Dios. Muchas gracias, Padre, por todas las bendiciones, Señor, que tú derramas sobre nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por el placer y por el dolor, porque también son bendiciones, Señor, el sufrimiento, el dolor, la angustia. Todo eso también nos bendice, Señor, porque nos ayuda a crecer. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor. Limpia nuestros oídos, Señor, de cerumen de pecado. Circuncídalos, Señor, a fin de que podamos escuchar tu voz, escuchar tu palabra, Padre. Y circuncida nuestro corazón, Señor, para que esa semilla de tu palabra, la buena semilla de tu palabra, Señor, pueda caer y germinar y dar frutos, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Padre. Bendice a tu siervo. Úsalo para gloria de tu nombre. Pon ese carbón encendido de tu altar, Señor, para que esa palabra que salga, Señor, cause un efecto eterno, Padre, y sea proyecte, Padre Santo, para la eternidad. Padre, muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y una lumbrera a mi camino. Que así lo sea, amados hermanos y hermanas, en esta noche, y que así sea siempre. Que su palabra sea como una lámpara, como una lumbrera en nuestra vida. Y vamos precisamente a esa lámpara de su palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Gracias, Señor Jesús. Aleluya.
Mire, aunque lo que vamos a estudiar está precisamente en los versículos del 21 al 23, debiéramos de leer el contexto, porque si tal vez se nos dé el caso de mencionar algo sobre Pedro, conectado con su experiencia en los versículos anteriores al 21. En el versículo 13 dice, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo a Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Perdón una vez más. No sé cómo se hubiera sentido usted en el lugar de Pedro. Estaba pensando en eso hace un rato, ¿no? Yo creo que se debe haber sentido pues muy bendecido, tremendamente alabado, y pues al igual que usted y yo también tenía algo de carne, entonces tal vez su cuello se le levantó con esta alabanza que recibió de la boca de Dios mismo, de Dios encarnado. En el versículo 18, y vale la pena mencionar eso, porque después vemos a Pedro, un poquitito después lo vemos a Pedro por el otro lado. Aquí bienaventurado, aquí bendecido, aquí una alabanza, por así decirlo, con respecto a él, y al rato todo lo contrario. Versículo 18 dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por un lado dice Jesús, ¿quién es Pedro? Y por otro lado se refiere a él cuando dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No es como malinterpretan otro grupo religioso. Y luego dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero aquí, en mi opinión, yo veo claramente cómo el Señor Jesucristo está relacionando a Pedro con el trabajo que el Señor Jesús dice que Él va a hacer. Dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús está prometiendo que Él es el que va a edificar la iglesia. Pero involucra a Pedro. Desde aquí está anunciando el Señor Jesús, en mi opinión personal, que Pedro va a ser partícipe, ¿no?, de ese trabajo. Y usted, ya nosotros que ya conocemos la palabra de Dios, vemos cómo Pedro tuvo un liderazgo tremendamente fuerte, cuando menos con otros dos más de los apóstoles del Señor, en lo que fue este trabajo, el trabajo inicial. Además dice el versículo 19, y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Después el Señor Jesucristo menciona algo más de esto mismo, pero ya no nada más sobre Pedro. Versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Versículo 21, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, esto fue una de las ocasiones en que el Señor Jesucristo les mencionó pues esta parte del plan maestro del Padre. Y Pedro, versículo 22, tomando la parte, comenzó a reprenderle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que vemos a Pedro sin comprender el verdadero significado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él había tenido ya la revelación de parte del Padre, como el Señor Jesucristo lo afirmó, que Pedro había tenido la revelación de que quien tenía al frente
era realmente el Cristo, el escogido de Dios, el tan esperado Mesías. Y el Señor Jesús les da una tremenda noticia, ¿no? La mentalidad de ellos era totalmente distinta hasta este momento. Ellos esperaban un Mesías que iba a reinar, que los iba a liberar del yugo romano, del yugo de cualquier enemigo, y que inmediatamente iba a reinar en la tierra. Para ellos no era concebible todo lo que el Señor Jesucristo en este momento les estaba anunciando. Ellos creían que Él reinaría, no que Él moriría. Ellos pensaban en una corona, no en la cruz. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y Pedro, al igual que tal vez no algunos, sino muchos de nosotros, hasta ese momento no había aprendido el verdadero significado de la cruz. Él no tenía el entendimiento, no entendía por qué el Señor Jesucristo tenía que sufrir una muerte tan terrible como el ser muerto en una cruz. Usted leyó juntamente conmigo en versículo 24, ya el Señor Jesucristo está anunciando a todos aquellos que quieran ser discípulos de Él, que lo tienen que seguir, se tienen que negar a sí mismos y tomar su cruz e ir en pos de Él. Y esto era un mandamiento de parte del Señor. El Señor Jesucristo anunció que Él tenía que ir a Jerusalén, puesto que era la ciudad donde Él tenía que ser dado en sacrificio, tenía que sufrir también y por manos, increíblemente tal vez para ellos, por manos, como dijo Jesús, de los príncipes, de los sacerdotes, de los ancianos, precisamente aquellos que la mayor parte del pueblo judío pues los consideraban gente muy especial, eran gente venerada por el pueblo de Israel, eran grupo de personas conocidas como los del Sanedrín, eran gente enviada o utilizada por Dios para liderar a su pueblo, era gente culta, era gente docta. Era gente que representaba, por decirlo de una manera, la religión oficial de aquel tiempo. Pero por otro lado era la gente más agresiva. Los que más estudiaban, los que más interpretaban las escrituras, pero fue la gente más agresiva, más dañina, más hostil en contra de nuestro Señor Jesucristo. Esto usted y yo lo sabemos por la palabra del Señor. También les dijo que Él tenía que morir, pero que iba a resucitar. Así que previamente Él había dado ya alguna información de todo esto que a Él le iba a suceder. Y ya lo había hecho antes, pero ahora se los decía de una manera todavía mucho más clara. De esta manera, para los seguidores de Él, ya no había otra opción para considerarla por ellos. Sabían que por las palabras del Señor Jesús, que definitivamente esto es lo que a Él le esperaba. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y luego vemos a Pedro, ahí después de escuchar a Jesús, en el versículo 22 vemos a Pedro con cierto respeto, reverencia, dice que lo toma aparte para no reprenderlo a ojos y a oídos de los demás. Dice que Pedro lo lleva aparte y comienza entonces a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Santo es el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro no entendía el verdadero significado de la muerte del Señor Jesús, y precisamente la muerte en una cruz, en un instrumento de muerte que era utilizado para lo peor de la sociedad, para los peores de los criminales. Y vemos a Pedro oponiéndose. Pedro no podía ver cómo la cruz era parte del plan de Dios, y por eso se opuso cuando el Señor Jesucristo le dio detalles de su inminente muerte. Era el hombre que Pedro adoraba. Pedro adoraba al Señor Jesucristo. Y ahora Pedro se encuentra reprendiendo a aquel hombre al cual él adoraba, porque lo consideraba precisamente su Señor, su Salvador, su Maestro. Y estoy hablando sobre esto de Pedro. Pedro no entendía hasta ese momento el verdadero significado de la cruz. Porque a veces nosotros hoy, este tiempo, estamos en el mismo problema de Pedro. No entendemos el verdadero significado de la cruz. Así que vuelvo a mencionarlo para no amonestar públicamente a su maestro. Pedro lo llama en privado y le dijo que lo que él estaba diciendo era algo que no debiera ser posible, era algo inaceptable.
Él amaba de una manera, ustedes saben que al final vemos a Pedro ya con un amor más grande por su Mesías, pero Pedro amaba al Señor y tenía, yo creo que en su mente, en su corazón, sus mejores deseos para con él. Así que el pensamiento de ver a su maestro sufrir ese tipo de muerte era algo que para Pedro era demasiado. Yo pienso que hasta ese momento Pedro creía que estaba haciendo las cosas bien. Y veamos esta situación con respecto a nosotros. Tal vez no sea tan a menudo, o en algunos casos, si usted tiene un periodo muy largo de sufrimientos, de padecimientos, tal vez con cierta frecuencia usted dentro de sus parientes, dentro de su familia, o los amigos que usted tiene cercanos a usted, reciba usted consejos no malintencionados, sino bien intencionados, porque le aman, nos aprecian y no conciben en nuestra mente, no conciben ellos en sus corazones, en sus mentes, el por qué tenemos que estar padeciendo de tal o cual manera. Y vienen con consejos, vuelvo a hacer mención, que vienen de un corazón bien intencionado, pero que no son consejos bíblicos. Y al no ser consejos bíblicos, en lugar de traer, si es que al escucharlos los creemos y los obedecemos, no son consejos que nos vayan a hacer un bien, sino que todo lo contrario, nos van a hacer un mal. Así que algunas veces hemos sido a lo mejor motivados a razonar con nuestra propia mentalidad carnal y caer en una tremenda desobediencia hacia la voluntad, hacia el propósito de la voluntad de Dios para nuestra vida, por escuchar a aquellos que nos aman, pero que no nos están compartiendo sabiduría de lo alto. Y tal vez, hermano, esto nos ha llevado a salirnos de la voluntad de Dios. Tal vez esto nos ha llevado, y quiero hacer énfasis en esto, siento en mi corazón ahorita que alguien de manera especial debe de escuchar esta parte del sermón con atención. Muchas veces estos consejos vienen intencionados, pero no bíblicos, dañinos, porque nos sacan de la voluntad de Dios. Nos han llevado tal vez muchas veces, subrayo esto, porque alguien necesita escuchar esto. Y estos consejos nos han llevado a quebrantar promesas que le hemos hecho a Dios, sobre todo a Dios, o tal vez alguna criatura que decimos amar. O tal vez esos consejos bien intencionados pero dañinos, porque no son sabiduría de Dios, nos llevan a tolerar un pecado secreto en nuestra vida, o nos guían o nos llevan a practicar la mentira. Y esto nos lleva muchas veces a situaciones de mucho dolor. ¿Por qué? Porque desobedecer la palabra del Señor, al final de cuentas, es dolor. Son amigos, hermanos, son familiares, son parientes, pero que no quieren vernos sufrir. A veces me ha tocado ser testigo de padres que se esfuerzan por evitar el dolor en sus hijos y a veces lo meten dentro de un caparazón, dentro de una burbuja, y para protegerlos de todo aquello que tenga que ver con el dolor, con el sufrimiento. Y a veces esto los lleva a darle a los hijos todo lo que quieren, todo lo que piden y que no les falte nada. Y cuando estos hijos van creciendo y empiezan a tener pues una relación con alguien o llegan al matrimonio, no conocen el otro lado de la balanza. El lado completo en el Señor es tanto placer como dolor. Y tenemos que aprender a ver el dolor, el sufrimiento a través de la luz de la palabra de Dios, a través de los ojos del Señor nuestro Dios. Hablo de amigos, hablo de parientes, hablo de familiares, hablo de hermanos en Cristo, y por qué no, tal vez pudiéramos hablar también de siervos de Dios que aman la iglesia, aman el pueblo de Dios, pero que muchas veces no quieren vernos sufrir, o no quieren ver sufrir a aquel que aman. Y esto muchas veces los motiva a alentarlos, o alentar a aquellos que aman y que no quieren verlos sufrir, los han motivado a evitar el dolor que está dentro del camino, y del camino que está delante de nosotros. Ya hemos experimentado dolor si miramos hacia atrás, pero hablando del camino que nos queda por delante, hay situaciones, hay tiempos de dolor, hermano, así como hay tiempos también de placer, porque Dios tiene contemplado también eso para nosotros. Así que
En un sentido, no debiera ni debiera usted sorprenderle este encuentro que Pedro tuvo con el Señor Jesucristo, al cual amaba. Pedro, en la medida que lo amaba, lo amaba. Pero este Pedro se convierte él mismo en una interferencia entre el camino de obediencia de nuestro Señor Jesucristo y el Señor nuestro Dios, su plan maestro, el propósito de su voluntad. Dios delante, el propósito de la voluntad de Dios Padre para su Hijo Jesucristo, el plan maestro del Padre para su Hijo Jesucristo, Pedro en medio y Jesús enfrente de Pedro. Así que Pedro, en su corazón, no quiero dejar de mencionarlo, en el corazón de Pedro había un verdadero amor por Jesús, pero ahora, en lugar de estar siendo utilizado por Dios para alentarlo o hacer lo que Dios quisiera que hiciera Pedro a favor del Hijo de Dios, encontramos a Pedro siendo un instrumento en las manos del enemigo, puesto que ahí Jesús le dice a Pedro, el versículo 23, quítate de delante de mí, Satanás, mereces escándalo, mereces una ofensa. ¿Por qué? Porque no entiendes lo que es de Dios, sino solamente aquello que es de los hombres. La sugerencia de Pedro fue, como decirlo, hermano, como un marrazo en el plan maestro de Dios, en el propósito de la voluntad de Dios para su Hijo Jesucristo. La cruz había sido algo, hermano, que ya planeado en la mente, en el corazón de Dios, ya de una manera predeterminada allá en la eternidad. El Señor Jesucristo, el Padre dispuso para su Hijo que Él muriera en la cruz del Calvario, que la cruz, hermano, fuera como un instrumento del cual dependiera el propósito de Dios para toda la humanidad, para toda la raza caída. Sin la cruz, amados hermanos, no podía haber remisión de pecados. Bendito su nombre. Sin la cruz no puede haber redención, no puede haber salvación. Sin la cruz no puede haber vida eterna. Pero ahora Pedro estaba parado entre Jesús y la cruz, entre Jesús y la cruz. Lo amaba, hermano, amaba a Jesús. Pero me encantó ahorita visualizar esta situación en que a veces tenemos gente cercana a nosotros que nos ama y nos ven que estamos sufriendo, padeciendo. ¿Por qué? Porque es parte de lo que el Señor tiene para nosotros en nuestro caminar hacia adelante, de regreso a nuestro verdadero hogar. Y no quieren vernos sufrir, y entonces vienen y oran por nosotros y nos aconsejan, pero no con sabiduría de Dios, porque también son gente, al igual que usted y yo, que en ocasiones no hemos entendido el verdadero significado de la cruz. Así que claramente Pedro no se dio cuenta de que al motivar al Señor Jesucristo a cancelar su sacrificio, Él estaba haciendo imposible su propia salvación y la salvación, hermano, de toda la raza humana. Pedro no se había dado cuenta de eso. Así que la situación era terrible, era tremenda. La cruz, hermano, siempre debe de ser considerada como un instrumento de salvación. Esa cruz y la cruz mía definitivamente es distinta a la tuya. Pero todos aquellos que le hemos dicho a Jesús en determinado momento, después de ser salvos, te seguiré por donde quiera que vayas, seguiré tus pisadas, nos espera una cruz. Cada quien de nosotros, tal vez adelantándome al sermón, si es que el Señor me lleva hasta allá. El Señor Jesucristo mencionó que todo aquel que quiera seguirle a Él, siendo un discípulo fiel de Él, tenía que tomar su cruz cada día, negarse a sí mismo, tomar su cruz. La cruz de nosotros y la cruz de Jesús son totalmente distintas. Mi cruz, la cruz que tiene mi esposa, es distinta a la mía, viceversa. Mi cruz y la cruz de quien me está escuchando es distinta. La mía y la tuya son distintas. Cada quien debe de llevar su propia cruz, y Dios no nos va a dar algo, créamelo. Amo este tema en verdad. Dios no nos va a dar algo que nosotros no podamos llevar. Póngase a pensar, si el Señor Jesucristo hubiera aceptado, como nosotros en ocasiones, la sugerencia de Pedro, como nosotros en ocasiones aceptamos
las sugerencias, los consejos bien intencionados de gente que nos ama, pero que no quiere vernos sufrir porque no ha entendido el sufrimiento, el dolor, no ha entendido el significado de la cruz. Si Jesucristo hubiera aceptado la sugerencia de Pedro, tanto él como todos nosotros, la raza humana, estaríamos perdidos para siempre. ¿Por qué, hermano? Porque allí, fuera de los muros de Jerusalén, Jesucristo iba a ser colgado colgado en una cruz, llevando todos los pecados, hermano, de todos aquellos que creyésemos en Él. Sin la cruz, hermano, no hay salvación. Sin la cruz no hay perdón, remisión, no hay redención, no hay justificación, no hay restauración. Sin la cruz no hay corona. Así que Pedro reprocha al Señor Jesucristo, pero a su vez Pedro fue reprendido, puesto que él le dijo que lo que él estaba diciendo no era algo divino, no era algo santo, sino que era algo satánico. Así que la mejor de las motivaciones, hermano, no puede sustituir nuestra obediencia a la voluntad de Dios, aunque ese plan, hermano, ese propósito de Dios en nuestro caminar con Él incluya una cruz, incluya el dolor, incluya el sufrimiento. Voy a volver a decir esto y lo voy a decir con el corazón en la mano, créamelo. La mejor de las motivaciones que venga de alguien que nos ama y que no quiere vernos en la situación que estamos experimentando. Tal vez tú hayas escuchado de boca de alguien, si te maltratas, si te insultas, si no te valoras, si esto es el otro, déjala. He escuchado consejos poco sabios, ¿verdad? Como esto, ¿no? Motivando a alguien que fue unido por Dios en el santo vínculo del matrimonio y bajo pactos, promesas, juramentos el uno para con el otro, y que de repente alguien bien intencionado venga y dé un consejo así y motive a un alguien o a una alguien a romper con el sagrado vínculo del matrimonio. Ay de aquel que se atreva, dijo nuestra líder, escribió nuestra líder en un libro, ay de aquel que se atreva a separar algo que Dios unió. Llámese quien se llame, ¿verdad? Así que la mejor de las motivaciones no puede ser un sustituto de nuestra obediencia, amada iglesia, a la voluntad de Dios, aunque nuestra obediencia a ese plan incluya el dolor e incluya el sufrimiento. ¿En qué parte del pensamiento de Pedro había error? ¿Por qué Pedro se demostró de una manera tan falible en ese momento? Pues Cristo contestó simple y sencillamente, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y luego dice el por qué. Porque en una versión dice, y la voy a leer, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando caemos en esta terrible situación, y la invitación de Dios es que debemos de poner nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo, ¿verdad? Sentado a la diestra de Dios Padre, y que nuestros ojos siempre deben de estar fijos en Él, en las huellas que Él va dejando, porque si las quitamos de ahí y vemos, hermano, vemos el lazo, como dice una porción de la Escritura, y vemos el lazo, vemos la situación, vemos el problema, hermanos, vamos a fallar y vamos a considerar que no debiéramos de estar pasando por esa situación. Así que Jesús le explica a Pedro cuál fue su problema. Estoy leyendo la versión moderna porque esto nos suena un poco más comprensible para nuestro lenguaje actual, porque no pones la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Así que Pedro, hermano, aquel que leímos hace un rato, los versículos anteriores, que lo vemos como Jesucristo nuestro Señor lo contempla dentro del trabajo para la iglesia, el trabajo que Él promete hacer, de edificar la iglesia. Pedro, en lugar de convertirse en algo sobre lo cual otras vidas, hermano, a ver si me doy a explicar yo con esto, sobre cuál otras vidas pudieran tener una visión clara del propósito de la voluntad de Dios para sus vidas y recibir la revelación del conocimiento de quién es verdaderamente Jesucristo. En lugar de ser alguien así,
se convierte, ¿no? Bueno, no se convirtió. ¿Por qué? Porque Jesucristo no aceptó los pensamientos satánicos que el enemigo había puesto en la mente de Pedro. Así que estaba siendo usado Pedro en esa ocasión para tentar a Cristo, para hacerlo tropezar. Miren, hermanos, una piedra puede servir para construir, para edificar, y una piedra puede servir también para tropezar. Dígame sí o no. Entonces deberíamos de ser lo primero, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Pero al tentarlo, estaba tratando al tentar a Jesús, de hacerlo tropezar, y sin saberlo. Estaba Pedro, sin saberlo, tendiéndole una trampa de parte del enemigo. En lugar de actuar como un discípulo, como alguien más para apoyar su obra, su trabajo aquí en la tierra, Pedro se estaba convirtiendo en un instrumento del diablo. Así que cuántas veces nosotros mismos, o cuántas veces, no sé por qué, sigo reiterando eso, cuántas veces nosotros mismos u otras personas hacia nosotros mismos, con buenas intenciones del corazón, están motivándonos a hacer tal o cual cosa, a romper un compromiso matrimonial, por ejemplo, a romper una promesa, a desviarnos del camino del Señor, a darle la espalda a la voluntad de Dios, de una manera bien intencionada, y no se dan cuenta, o usted y yo no nos damos cuenta, al estar tratando de ayudar a alguien a sacudirse ese sufrimiento, ese dolor, o a tirar la cruz, dicho de la manera más adecuada debido al sermón de ahorita, y no se dan cuenta, hermano, que no están siendo un instrumento del Espíritu Santo, sino que están siendo utilizados por el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo vino, y no estamos hablando de que el enemigo poseyó. Jesucristo no le dijo a Pedro que estaba poseído por el enemigo, no. Pedro lo que hizo fue aceptar esos pensamientos que realmente no eran de Dios, porque Jesús dice en el versículo 23, entonces Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios y no lo que es de los hombres. Dice: quítate de delante de mí, Satanás. Y hace un rato yo me sonreí y me sonrío ahorita, porque si alguien fue el que se quitó, no fue Pedro, el que se quitó fue Satanás. De ahí eso me dio calofríos al darme cuenta de eso. Tanta bondad, tanto amor, tanta misericordia de Jesús ante alguien que estaba obrando de una manera no correcta, usado por el enemigo para tentarlo, para hacerle caer. Y a quien le dice: quítate de mí, no le dijo a Pedro: quítate de mí. Pedro siguió ahí. Al que le dijo: quítate, fue a Satanás. Y usted y yo podemos estar seguros que Satanás se quitó ante la reprensión de Jesús. Bendito su nombre. Santo es el nombre de Jesús. Cuánto te amo, Señor Jesucristo. Aleluya. Pedro, el que momentos antes había recibido una revelación del cielo, ahora tenía una revelación ¿de qué, iglesia? Una revelación del infierno, como dice Santiago capítulo 3, hablando de la sabiduría carnal, la sabiduría del hombre. Dice que es una sabiduría que es terrena, que es una sabiduría animal, y que es una sabiduría diabólica, porque es sabiduría que viene del infierno. Así que, hermano, que nos sirva de lección esto. En un momento tenemos a Pedro escuchando de la misma boca de Dios encarnado: Pedro, no te lo reveló sangre ni carne, mas mi Padre que está en los cielos. O sea, recibes ahorita una revelación de lo alto, y al rato, si te descuidas, estás recibiendo una revelación del mismo infierno. Y usado por el enemigo, estás mal aconsejando a alguien, estás motivando a alguien a que haga esto o el otro, cuando realmente no es el Espíritu Santo usándote a ti. Así que tenemos una tremenda responsabilidad, hermano, de tener bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón el verdadero significado de la cruz. Bendito seas, Jesús, bendito sea tu santo nombre. ¿Qué más te digo, iglesia? Bueno, vamos a ver si al rato, me encantó estudiar sobre Pedro en base a esta experiencia que tuvo con Jesús en esta ocasión. Si el Señor me lleva por ahí, regreso. Pero vayamos, quisiera que viera una diapositiva. Hay una diapositiva que va a aparecer ahorita ahí en su pantalla para ustedes que están viéndonos por Facebook, y para aquellos que solamente están recibiendo el audio. Le invito a que haga ahí en su cuaderno de notas una cruz de verdad, por favor, porque quiero mencionar algunas cosas con respecto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo.
y a la cruz nuestra, porque una es la cruz personal de Jesús y otra es la cruz personal mía y la de usted. Así que una cruz de verdad, y en el primer punto ponga las recompensas de la cruz. Hay una recompensa para aquellos que aceptan la cruz que Dios Padre ha escogido para cada uno de nosotros. Y la hermana, cuando escribe sobre eso, ella hizo mención, porque es curioso que la estatura de verdad empiece con recompensas, hermano. Pero ella hace mención como Dios, en su infinito amor y misericordia, sabiendo cómo somos, hermano, nos da probadas primeramente de las recompensas por aceptar la cruz. Y así es el Señor, hermano, nos da probadas para que después nosotros tomemos decisiones sabias, ya con toda conciencia de causa, con sabiduría divina, alumbrando nuestra vida y guiándonos nuestra vida, tomamos decisiones sabias, ¿verdad? Y escojamos la cruz, y en un sentido, más bien, pues no debería ser así, en ningún sentido, ¿eh? No debemos llevar la cruz por las recompensas, sino por amor a Él y porque queremos ser semejantes a Él, aún en sus padecimientos, en conformidad de su muerte, ¿verdad que sí? Porque Él es digno, porque Él se lo merece, porque ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él no merecía estar ahí. Él dio su vida, el justo, por los injustos. En el segundo punto de esta cruz de verdad, usted anote el poder de la cruz. Y vamos a, tal vez eso sea lo que veamos hoy, en ya los 25 o 20 minutos que nos resten para transmitir, veamos algo sobre el poder de la cruz. Es que tenemos que ver la cruz, amada iglesia, con la perspectiva correcta, con la de Dios, que entendamos el verdadero significado de la cruz, para que no rehuyamos el llevar esa cruz sobre nosotros. En el tercer punto, que no rehuyamos, ¿verdad? O rehusemos, perdón por mi mala gramática. Estoy emocionado, iglesia. Estoy bien metido, lo más que puedo en este sermón. Me bendijo mucho y me sigue bendiciendo ahorita que lo estoy compartiendo. En el tercer punto de esta estatura de verdad, tenemos el sufrimiento de la cruz. Sí hay sufrimiento en la cruz. Vimos que hay recompensas, vimos que hay poder, esto nos gusta mucho. Pero el tercer punto implica que hay sufrimiento en la cruz. Y el cuarto punto de esta estatura de verdad tiene que ver con la gloria de la cruz. Santo es el nombre de Jesús. Así que no tendremos problemas con el primer punto, el segundo punto y el cuarto punto. Donde nos atoramos es en el tercer punto. Pero en el lenguaje de nuestra líder, cuando escribió sobre ello, ella dijo: veamos, hermano, veamos claramente que con respecto a la cruz, solamente una cuarta parte de esa cruz de verdad tiene que ver con el sufrimiento. Lo demás es todo lo contrario. Santo es el nombre de Jesús. Así que si ya lo tiene, escúcheme entonces ahora. Estamos hablando de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando hablamos de la cruz de Cristo, no estamos hablando de una cruz de manera literal, sobre la cual nuestro Señor Jesucristo primeramente sufrió y después murió. Y mire, hermano, aprovecho ahorita que menciono esto. Es bien importante, cuando nosotros compartimos el Evangelio a alguien, es bien importante que no nada más le digamos a la persona, cuando llegamos al punto de hablarle sobre lo que el Señor Jesús hizo para redimirnos, no nada más le diga a usted que Jesucristo murió por usted. Hermano, la gente ha visto a personajes en películas, personajes en los almanaques, en los calendarios, figuras, imágenes representando a Jesús clavado en la cruz, con unos cuantos puntitos rojos en la cabeza, en las manos, en los pies y en el costado, y eso es todo. ¿Quién va a ser conmovido con una imagen así? Isaías 53 nos da la verdadera imagen de cómo quedó el Señor Jesucristo. Molido fue por nuestras rebeliones. Su cuerpo fue masacrado, hermano. No encuentro otro término para darme a entender
masacrado como la carne molida que usted y yo compramos en la carnicería. Así quedó el cuerpo del Señor Jesucristo. Así que no nada más le digamos a la gente cuando estamos compartiendo el Evangelio, no nada más le digamos Jesús murió por ti en la cruz. No, dile que además de morir, primeramente sufrió. Y descríbele todo lo que sufrió, esa corona de espinas, esos puñetazos inmisericordias en su cara cubierta con un paño, esos varazos en su cabeza, esos clavos en sus manos, en sus pies, esos 40 latigazos que dejaron su espalda toda destrozada. Háblale que él sufrió antes de la cruz y colgado de la cruz, sufrió para respirar, sufrió calambres, sufrió choques eléctricos en su cerebro, en sus terminaciones nerviosas. No tengo conocimiento bíblico, pero háblale lo más claro posible de que él sufrió y después murió por ti. Sobre una cruz, de manera literal, colgó el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, quien caminó todos los días de su vida con su voluntad humana clavada en una posición horizontal de sujeción a la barra vertical del Padre. Cuando digo la barra vertical del Padre, estamos hablando de su voluntad divina y perfecta, de Dios el Padre. Esto nos lleva a ver una segunda diapositiva. Usted va a ver ahí una cruz de verdad, representando la voluntad de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en una posición horizontal de sujeción y de humildad, dándonos ejemplo, hermano, para que nosotros sigamos sus pisadas. Y la barra vertical, representando la voluntad de Dios el Padre, en esa posición vertical de poder y de autoridad. La hermana mencionó al Señor Jesucristo como la cruz viviente. A eso se refiere la palabra de Dios cuando habla de la cruz de Jesús. Bendito su nombre. Porque aparte de Él, hermanos míos, ¿quién puede darnos vida? Jesucristo, nuestro Señor, en San Juan 14:6, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, soy la vida. Y en San Juan 10, Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo es la cruz viviente. Ahí sí, por un lado la cruz es un instrumento de muerte, pero también hay vida, hermano, porque está clavado en esa cruz Jesucristo, la cruz viviente. Pero hermanos, nosotros, hermano, en lugar de aceptar esa cruz, despreciamos la cruz. Y al despreciar la cruz, hermano, estamos despreciando la vida que Dios tiene para nosotros. Estamos despreciando la salvación que Dios tiene para nosotros. La cruz siempre ha sido y seguirá siendo un instrumento de salvación. Bendito sea su santo nombre. Así que no hagamos lo que muchos han hecho exactamente en el pasado. Rehúsan a la cruz, rehúsan al camino de la cruz, rehúsan al camino crucificado, porque como Pedro no lo entienden, no lo comprenden, no tienen una visión, una revelación clara del verdadero significado de lo que es la cruz. En San Marcos capítulo 8, versículo 38, nuestro Señor dijo: porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adulterina y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Santo es el nombre de Jesús. Hay una tercera diapositiva. Es una balanza. En el lado izquierdo, para quienes están escribiendo, que nada más tienen el audio, haga una balanza y a cada uno de los lados de la balanza ponga una cruz. Y en el lado izquierdo, no puedo irme más lento, la grabación va a quedar ahí. En el lado izquierdo usted pone la cruz personal de Jesucristo. Y pone ahí mismo la causa de la luz y de la vida. Esto es tremendo y maravilloso. Santo es el nombre de Jesús. Repito, cruz personal de Jesucristo, la causa de la luz y la vida. Aquí está la ley de la causa y el efecto. En el lado derecho de esa balanza, usted ponga la cruz personal del hombre, porque dije desde el principio, una es la cruz personal de Jesucristo y otra es la cruz personal de cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros, nadie, hermano, nadie hubiera podido llevar la cruz de Jesucristo. Y hablo de todo lo que implica la cruz de Jesucristo. No estamos hablando de esa barra vertical de madera y la barra horizontal de madera. No estamos hablando de una cruz literal. Santo es el nombre de Jesús. Bendito su nombre, aleluya.
Así que el lado derecho de la balanza, la cruz personal del ser humano, del hombre. ¿Qué es esto? Es el efecto del pecado. Por eso dije, aquí está, la ley de la causa y del efecto. En el caso de Jesús, la causa; en el caso de nosotros, el efecto del pecado en este presente mundo malvado. Así que antes de colgar en la cruz del Calvario, Jesús también mencionó, hace un rato cité Marcos 8:38, cito ahora Marcos 8:34, Jesús dijo: cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sigan. Esto, tomes su cruz, estas dos palabritas, perdón, su cruz, en este caso se refiere a la cruz de usted y a la cruz mía, nuestra cruz personal, distinta la una de la otra. Mencionemos algunos ejemplos de lo que puede ser la cruz para algunos. Para algunos, la cruz puede ser una enfermedad, ¿a poco no? O la cruz puede ser una enfermedad, un mal congénito en alguien que nosotros amamos. Puede ser una aflicción de lo que usted se pueda imaginar. Para algunos, la cruz pudiera ser situación relacionada con el dinero, con las finanzas. La cruz puede ser una vida difícil con alguien que me casé sin tomar en cuenta la voluntad de Dios y que ahora es un delincuente, que ahora es un borracho, que ahora es un drogadicto, que ahora es un mujeriego, pero bueno, de todas maneras una cruz, aunque venga como una consecuencia de una decisión fuera de la voluntad de Dios. Santo es el nombre de Jesús. La cruz nos habla entonces, después de dar algunos ejemplos, puedo decirle que la cruz nos habla de humillación, por un lado, de sufrimiento en ese mismo lado, pero también nos habla de sujeción, nos habla de obediencia, nos habla de sumisión y también nos habla de crucifixión que cada persona debe de llevar. Es bíblico que nosotros debemos de acompañar al Señor Jesucristo en la cruz. Como dijo el apóstol Pablo, debe de ser Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo ya no en mi fe, sino en la fe del Hijo de Dios. O en lenguaje también del mismo apóstol Pablo, y también en Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus afectos y también con sus deseos, o sea, concupiscencias. Bendito su nombre. Así que la cruz sí nos habla de sujeción, de sumisión, nos habla de humildad, nos habla de obediencia, pero también nos habla de crucifixión. Entendamos esto, tenemos la necesidad de ser partícipes de Cristo ahí en la cruz, de crucificar esta vieja naturaleza. En el lenguaje a través de Pablo, en Cristo cada día muero. O sea, hermano, tenemos una vida bien corta para desperdiciarla cuando hay tantas cosas en nuestra carne que tenemos que clavar en la cruz para que mueran. Y a veces como que el enemigo trata de desanimarnos, de desalentarnos, porque utiliza a personas que nos hacen ver que lo que estamos haciendo no es correcto, que es de la carne. Y de repente escuchamos a la persona, o es directamente Dios al abrir la palabra de Dios, o al escuchar un mensaje dado por uno mismo o dado por otras personas, y uno siente que esto es de la carne y que hay que clavarlo en la cruz. Y decimos, sí, te lo entrego, Señor, lo llevo a la cruz del Calvario. Y al rato ya estamos haciendo más de lo mismo. Y es tiempo que el enemigo aprovecha, o situación, perdón, otra vez, que el enemigo aprovecha para desalentarnos, haciéndonos creer que seguimos siendo los mismos y que no tenemos remedio y que no vale la pena. Déjeme decirle que la muerte en una cruz era una muerte lenta. Esto era porque quienes castigaban a muerte a alguien en una cruz era provocarle un sufrimiento tremendo y prolongado. Históricamente por ahí leí en una ocasión que había algunos de los condenados que llegaban a durar hasta 8 o 9 horas colgados de una cruz antes de morir. Era una situación tremenda
Leí históricamente por ahí que caían en situaciones de delirio y de locura y muchas veces terminaban ayudándoles a morir por causa de esto. Así que la muerte en la cruz es lenta. Lo natural, hermanos, nos habla de lo espiritual. La muerte en la cruz es algo lento. Así que no te desalientes. Si de repente le has dicho a Jesús, ya no quiero esto, Señor, estoy cansado de esto, estoy cansado de lo otro, aborrezco este pecado que hay en mí, es por fe, Señor, lo clavo en la cruz para que muera, y al rato tú ves que todavía hay más de lo mismo. Déjame decirte que si ya lo clavaste ahí, ya está muriendo. Perdón, dale tiempo al Señor, Él sabe cómo. Aliéntate recordando Filipenses 1:6, que aquel que comenzó la buena obra en ti y en mí, en nosotros, Él la va a perfeccionar, la va a terminar para cuando Jesucristo venga. Solamente no tires la cruz. Yo pienso que a estas alturas, tú que me has estado oyendo desde el principio, ya sabes cuál es la cruz que te está tocando en esta etapa de tu caminar con Dios. Puede ser una situación difícil, digas un rato, con alguien de tu misma familia, de tu iglesia. Puede ser un problema laboral, puede ser problemas en el trabajo con gente que te hace la vida difícil. En fin, yo creo que a estas alturas ya sabes cuál es tu cruz. Porque desde hace un rato te dije, no estamos hablando de una cruz en lo literal, aunque pudiera ser en un futuro, ¿verdad?, que volviéramos nuevamente a ser martirizados de esa manera. Santo es el nombre de Jesús, así que nosotros hemos sido llamados a cargar, iglesia, nuestra cruz personal, que es distinta a todos los demás. Así que espero que tú y yo dejemos de decir de repente a alguien sí viene bien intencionado y alguien con sabiduría de Dios que nos está hablando, dándonos el consejo de Dios, y de repente ya hasta molestos decimos, es que tú no me entiendes, jamás me vas a entender porque no estás pasando por lo que yo estoy pasando. Por supuesto, iglesia, todos estamos unidos en esto del dolor, la tribulación, la aflicción, el sufrimiento. Todos vamos al altar de los sacrificios, todos unidos. Si nuestro sacrificio es agradable a Dios, viene el fuego, el Espíritu Santo lo consume, y todos caemos dentro, al fondo del altar de bronce, caemos todos como cenizas, y esto nos habla de unidad, y también debe de consolarnos que no somos los únicos que sufrimos. Todos estamos sufriendo si hemos puesto nuestros ojos en la santa ciudad, en ser la esposa de Jesús. Todos estamos sufriendo, todos estamos padeciendo, iglesia. Pero cada quien lleva su propia cruz. Por supuesto que la otra persona no está llevando la misma cruz que tú, pero si hay alguien que te puede entender, se llama Jesucristo. Él dice, vengan a mí, todos los trabajados y cargados. A veces la cruz sentimos que ya está a punto de aplastarnos. No la tires al suelo, no la rechaces. Tiene un significado especial a este punto del sermón. Tú sabes que es glorioso el significado de la cruz. Bendito su nombre. Es para que encontremos la vida de Cristo ahí, la muerte de nuestra carne, la vida de Cristo, para que encontremos, amado hermano, la salvación es un instrumento de salvación para nuestra vida. Lo que rechazamos normalmente es lo que más necesitamos. Así que llega el sufrimiento, no nada más a ti, también a mí, incluso aún a gente inconversa. El sufrimiento nadie lo puede evitar, pero en el caso de nosotros fuimos llamados, hablando otra vez de llamamientos, somos llamados de parte de Dios a llevar la cruz, a cargarla, nuestra cruz personal, cada día, hermano. Sin importar las situaciones y circunstancias, hay que cargarla todos los días, llevarla mientras estemos caminando en el camino crucificado, en el camino de la cruz. Miren, hay ejemplos tremendos como el del apóstol Pablo, que en su momento exhortó, invitó, amonestó a los creyentes a crecer en la plenitud de la medida de la estatura de Cristo, o sea, en la cruz de verdad de Cristo, en la cruz de luz y de vida de Cristo. Efesios 4, del 11 al 13 menciona esto. Hermano, no hay crecimiento sin la cruz, no hay crecimiento espiritual sin la cruz. Estamos repasando los verdades
con respecto al crecimiento espiritual, que ya no seamos como niños fluctuantes, que todo el tiempo estamos peleando entre nosotros, nos estamos juzgando, criticando, estamos quejándonos, murmurando, atacando a los pastores, atacando a la iglesia, que ya dejemos de ser niños. Eso es una evidencia de que todavía somos niños. Se nos está recordando que no hay manera de ser la esposa, no hay manera de ser de los 144,000, no hay manera de ser un hijo manifestado, no hay manera de ser un mayordomo de su nombre, no hay manera de ser un sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec si no crecemos. Me dan calosfríos en ocasiones cuando me veo a mí mismo o veo en otras vidas la creencia de que pues estamos creciendo, cuando realmente estamos ante la presencia de Dios, a veces en nuestra cámara de oración o estamos en la iglesia y tenemos experiencias con Él gloriosas, maravillosas y que marcan nuestra vida. Perdón, pero estamos detenidos en nuestro crecimiento espiritual. Una cosa es lo que sabemos y otra cosa es lo que nosotros verdaderamente estamos experimentando. Estoy bendecido por Dios al guiarnos, al inspirarnos a mi esposa y a mí a estar regresando a principios, a estudiar la necesidad que tenemos de crecer, amados hermanos. Maravillado de que el Señor nos esté revelando a través de su palabra quién es la esposa, para que nosotros miremos a través de la palabra de Dios cómo es la esposa y que nos miremos para ver si somos de la esposa o a lo mejor solamente somos pura teoría. Tenemos el tiempo todavía para hacerlo, pero tenemos que crecer en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz de luz y vida del Señor Jesús. Así que esta es la invitación que Pablo hace a los efesios. Y lamentablemente algunos hermanos desprecian la cruz de Jesús, no aceptan llamarla por su nombre. Muchos rechazan el andar en el camino crucificado simple y sencillamente porque es el camino en el cual el Señor Jesucristo anduvo. Recuerden lo que Pedro escribió en 1 de Pedro capítulo 2, que Jesucristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que nosotros mismos sigamos sus pisadas. Los ojos carnales, hermanos, los ojos nuestros de nuestra naturaleza carnal, ven la cruz solo como algo que significa sufrimiento. La gente que conoce poco de Biblia fácilmente es engañada por el enemigo. Y como dije hace un rato, la cruz no nada más habla de sufrimiento. Aprendimos a través de nuestra líder sobre esa cruz de verdad que solamente una cuarta parte de esa cruz de verdad tiene que ver con el sufrimiento. Lo demás tiene que ver con las recompensas. Hay recompensas por llevar la cruz cada día fielmente. Hay poder al llevar esa cruz, hermanos míos, y esa cruz también, hermano, va a traer gloria para nuestra vida. Ninguno de nosotros debiera entonces tomar la decisión de dejar, olvidar el camino de la cruz, el camino crucificado, porque es el único camino que nos lleva de regreso a nuestro verdadero hogar. Tengo que terminar, ¿sabe por qué? Por causa de que se me acabó el tiempo. Que el Señor nos ayude, si es su voluntad, a continuar estudiando. Pero es necesario que por hoy terminemos. Quiero invitarle a orar. Ponga el corazón en su oración. Si hasta ahorita no ha descubierto cuál es la cruz, a lo mejor usted ve tantas que no sabe exactamente cuál es la verdadera. Dígale entonces al Espíritu Santo, muéstrame cuál es la cruz. Y después de que se la muestre, dele gracias. Y propóngase ya no quejarse y no murmurar por ella. Esa cruz puede ser una situación, puede ser una persona, una criatura. Dele gracias y hágalo en el nombre de Jesús. Con todo mi amor, que Dios les bendiga y les guarde. Dios les bendiga.
cruz, muriendo humillado y con dolor, como un ladrón. Si yo pudiera solo ver las heridas de tu amor, estando allí seré como me quieres ver. No dejes que yo me aparte de tu cruz. No quiero olvidar el Getsemaní. Quiero recordar que allí pensaste en mí. Es mi oración, no dejes que yo me aparte de tu cruz. Si yo pudiera el golpe huir y tu costado ver sangrar, si yo pudiera así sentir el dolor que sentiste al morir, si yo mirara tu perdón en tus ojos de amor por mí, estando allí seré
no